La planchada, el fantasma del hospital. Siempre he sido una persona escéptica. No creía en fantasmas, apariciones ni en las historias que la gente cuenta para asustar a otros. Pero lo que me sucedió durante mis prácticas en el Hospital Juárez de la Ciudad de México cambió por completo mi manera de pensar. Si hoy comparto esto, Marco, es porque creo que no se puede vivir algo así y quedarse callado. Era mi último semestre de enfermería, y como parte de mis prácticas, me asignaron a hacer turnos en el turno nocturno del Hospital Juárez. Todos decían que era un lugar lleno de historia, pero también de misterio. Fundado hace más de un siglo, el edificio había sido testigo de pandemias, guerras y tragedias sin fin. Se respiraba un ambiente pesado, como si las paredes mismas guardaran los gritos y las lágrimas de los miles de pacientes que habían pasado por ahí. La primera noche que me asignaron, los enfermeros veteranos comenzaron a bromear conmigo. Me decían que tuviera cuidado con la planchada, y yo, sin entender a qué se referían, simplemente le seguí la corriente. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Pedro, se puso serio y me dijo: «Muchacho, si llegas a verla, no intentes hablarle. Solo reza». Me reí nerviosamente, pensando que solo trataba de asustarme. Esa noche, me tocó revisar a los pacientes en el área de urgencias. Era una sala antigua, con paredes descascaradas y camas que parecían de otro siglo. A eso de las 2 de la madrugada, mientras revisaba los expedientes, sentí un frío repentino. No era normal, considerando que estábamos en verano. Miré a mi alrededor y noté que los pacientes estaban inquietos. Algunos murmuraban cosas en sueños, mientras que otros parecían estar mirando algo que yo no podía ver. Decidí ignorar esa sensación y seguí con mi trabajo. Estaba anotando los signos vitales de una paciente cuando, por el rabillo del ojo, vi a alguien entrar a la sala. Era una mujer vestida de blanco, con un uniforme de enfermera que parecía sacado de una película antigua. Su presencia era imponente, y lo más extraño era que se movía con una calma y elegancia que no parecía real. Pensé que era alguna enfermera del turno que no había conocido, así que me acerqué para saludarla. Pero cuando estaba a punto de hablarle, uno de los pacientes susurró: «Es ella, la planchada». Sentí un escalofrío recorrerme, pero intenté mantener la calma. La mujer no parecía agresiva. De hecho, estaba atendiendo a uno de los pacientes, acomodando las sábanas con cuidado y midiendo su pulso con una expresión serena. Me acerqué más para preguntarle quién era, pero antes de que pudiera decir algo, giró la cabeza hacia mí. Su rostro era pálido, perfecto, casi como el de una muñeca de porcelana. Pero lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. Eran profundos y vacíos, como si no tuvieran vida. Con una voz suave, casi maternal, me dijo: «Ellos no deben sufrir». Luego, se dio la vuelta y salió por la puerta. Corrí detrás de ella, pero cuando llegué al pasillo, ya no estaba. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Me quedé ahí parado, tratando de entender lo que había pasado, cuando Don Pedro apareció. «¿La viste, verdad?», preguntó, con una expresión seria. Le conté lo que había sucedido, y él asintió lentamente. «Esa es la planchada. Ella siempre aparece cuando hay pacientes que necesitan ayuda». Según Don Pedro, la planchada era una enfermera llamada Eulalia, que trabajó en el hospital durante los años 30. Era conocida por su dedicación y por llevar siempre su uniforme impecablemente planchado, de ahí su apodo. Pero su historia era trágica. Se dice que se enamoró de un médico que prometió casarse con ella, pero él la abandonó para casarse con otra mujer. Llena de dolor y resentimiento, Eulalia comenzó a descuidar su trabajo y, en un error fatal, administró una dosis incorrecta de medicamento que causó la muerte de un paciente. Devastada por la culpa, enfermó gravemente y murió sola en una de las habitaciones del hospital. Desde entonces, su espíritu vaga por los pasillos, atendiendo a los pacientes que más lo necesitan, como una forma de redimirse por sus errores en vida. Algunos dicen que su presencia es un buen augurio,
que los pacientes que ella atiende siempre mejoran, pero otros aseguran que su aparición es un presagio de muerte. Esa noche, volví a la sala de urgencias y revisé los expedientes de los pacientes. El hombre al que la planchada había atendido parecía más tranquilo, y sus signos vitales habían mejorado considerablemente. Incluso los médicos, al día siguiente, se sorprendieron de su recuperación. Pero lo más extraño fue lo que encontré en su expediente, una pequeña nota escrita a mano con una caligrafía antigua que decía: «No permitas que el dolor los consuma». Desde esa noche, dejé de burlarme de las leyendas. Aunque nunca volví a ver a la planchada, cada vez que trabajo en un hospital y siento ese frío inexplicable, no puedo evitar pensar que tal vez sigue ahí, cuidando a los enfermos y redimiendo sus errores. Ahora sé que algunas historias, por más increíbles que parezcan, tienen más verdad de lo que estamos dispuestos a aceptar. La isla de las muñecas, ecos de los muertos. Hola Marco, mi nombre es Raúl, y lo que voy a contarte ocurrió hace un par de años, cuando decidí hacer un viaje con unos amigos a Xochimilco, en la Ciudad de México. Todos habíamos escuchado hablar de la famosa isla de las muñecas, pero ninguno de nosotros pensaba realmente que fuera más que un lugar turístico. Nunca creí en lo sobrenatural, pero después de esa noche, mi perspectiva cambió para siempre. Era un sábado por la tarde cuando alquilamos una trajinera para recorrer los canales. El plan era sencillo: llevar cervezas, algo de comida y disfrutar del paseo. Éramos 5, mi novia Claudia, mis 2 mejores amigos Mario y Jorge, y su hermana menor, Ana. Todo iba bien, el clima era agradable, y el ambiente, aunque un poco tranquilo, tenía esa vibra pintoresca de Xochimilco. Mientras avanzábamos por los canales, el remero comenzó a contarnos la historia de la isla de las muñecas. Según él, la isla había pertenecido a un hombre llamado Julián Santana Barrera. Julián vivió allí durante décadas y, según cuentan, encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales cerca de su isla. Creyendo que su espíritu lo perseguía, empezó a colgar muñecas en los árboles como una forma de apaciguar su alma. Con el tiempo, la isla se llenó de muñecas viejas, rotas y aterradoras, que él recogía de la basura o encontraba flotando en el agua. Pero lo más inquietante, nos dijo el remero, es que Julián murió en el mismo lugar donde encontró el cuerpo de la niña. Desde entonces, la isla se ha convertido en un lugar extraño, donde las muñecas parecen tener vida propia. Al principio nos reímos un poco de la historia, pero cuando empezamos a acercarnos a la isla, el ambiente cambió. Los canales se volvieron más oscuros, y el silencio era absoluto, salvo por el leve chapoteo del agua. La primera muñeca que vimos colgaba de un árbol a unos metros de la orilla. Estaba sucia, sin ojos y con el cabello enmarañado. Conforme nos acercábamos más, comenzamos a ver docenas, luego cientos de muñecas colgando de ramas, clavadas en postes o simplemente tiradas en el suelo. Algunas tenían los rostros derretidos por el sol, otras parecían mirarnos directamente, con expresiones que eran todo menos amigables. Cuando desembarcamos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Claudia dijo que no quería bajar, pero Mario y Jorge insistieron. Yo también dudé, pero no quería parecer cobarde frente a los demás, así que decidí acompañarlos. Ana, siendo la más joven, parecía emocionada, como si estuviera en una especie de película de terror en vivo. Mientras explorábamos la isla, cada paso que dábamos parecía aumentar la sensación de que no estábamos solos. Los ojos vacíos de las muñecas parecían seguirnos, y el sonido del viento entre los árboles hacía que sus cuerpos colgantes se movieran, creando un suave crujido que resonaba en el aire. Jorge, intentando aligerar el ambiente, tomó una muñeca del suelo y empezó a imitar una voz infantil. ¿Quieren jugar conmigo? Nos reímos nerviosamente, pero algo en el tono de su voz me hizo sentir incómodo. Fue entonces cuando Ana encontró una pequeña cabaña. Estaba vieja, con las paredes cubiertas de moho y rodeada por más muñecas, algunas de ellas clavadas en los troncos cercanos. La puerta estaba entreabierta, y aunque mi instinto me decía que no entráramos,
Mario y Jorge decidieron que sería divertido explorarla. Claudia y yo lo seguimos a regañadientes, mientras Ana grababa todo con su celular. Dentro de la cabaña, el aire era pesado y olía a humedad. Las paredes estaban decoradas con más muñecas, algunas de ellas colgadas del techo. Había una pequeña mesa en el centro, con una vela apagada y una muñeca que parecía más vieja que todas las demás. Tenía el rostro desfigurado y el cabello pegado a la cabeza por el polvo. Jorge, siendo el bromista que siempre era, se acercó y tomó la muñeca en sus manos. «Esta es la reina de las muñecas», dijo, riendo. Pero en ese momento, la vela en la mesa se encendió sola. Nos quedamos congelados. Nadie podía explicar lo que acabábamos de ver. Jorge dejó caer la muñeca y retrocedió, pero cuando lo hizo, escuchamos un murmullo. Era como si alguien estuviera hablando, pero no podíamos entender las palabras. Miramos alrededor, pero no había nadie más en la cabaña. ¿Escucharon eso?, preguntó Claudia, agarrando mi brazo. Asentí, intentando no entrar en pánico. Decidimos salir de la cabaña, pero cuando estábamos a punto de cruzar la puerta, Ana gritó. Se giró hacia nosotros, pálida, y señaló una muñeca en la esquina. Sus ojos, que antes estaban cerrados, ahora estaban abiertos, mirándonos directamente. Fue suficiente para que todos saliéramos corriendo. Regresamos a la trajinera lo más rápido que pudimos, pero mientras nos alejábamos de la isla, escuchamos algo que jamás olvidaré: risas. Eran risas infantiles, pero no provenían de un solo lugar. Venían de todas partes, como si las muñecas mismas se estuvieran burlando de nosotros. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Ana revisó el video que grabó, y en varias partes se escuchaban murmullos que no habíamos notado en el momento. Lo más escalofriante fue el final del video. Justo cuando estábamos saliendo de la cabaña, una voz clara y aterradora susurró: «No vuelvan». Desde entonces, he evitado cualquier lugar que tenga muñecas. No sé si fue nuestra imaginación, una coincidencia o algo más, pero lo que experimentamos en la isla de las muñecas es algo que jamás olvidaré. El callejón del aguacate. Hola Marco, mi nombre es Carla, y lo que voy a contarte me ocurrió hace algunos años, cuando vivía en la Ciudad de México. Aunque había escuchado muchas historias de lugares embrujados, nunca pensé que sería protagonista de una. Mi experiencia en el Callejón del Aguacate, en Coyoacán, fue tan aterradora que aún hoy, cuando lo recuerdo, siento como la piel se me eriza. Había estado en Coyoacán muchas veces. Es un lugar hermoso, con calles empedradas, casas coloniales y una vibra que te transporta a otro tiempo. Pero hay una calle en particular que siempre tiene un aire diferente: el Callejón del Aguacate. Se trata de un pequeño callejón estrecho, flanqueado por muros altos y cubierto por la sombra de un gran árbol de aguacate. Aunque a simple vista parece un lugar común, la energía que se siente allí es distinta. La leyenda que rodea al callejón cuenta que, hace décadas, un militar solía vivir en una de las casas de la zona. Era un hombre cruel y despiadado, que imponía su autoridad sin piedad. Una noche, mientras caminaba por el callejón, encontró a un niño jugando cerca del árbol de aguacate. Por razones que nadie comprende, su ira se desbordó, y terminó quitándole la vida al niño allí mismo. Desde entonces, se dice que el alma del niño nunca ha encontrado paz y que su llanto aún se escucha en las noches. Otros cuentan que el militar también perdió la razón, atormentado por lo que había hecho, y que terminó quitándose la vida en el mismo callejón. Aunque había escuchado esta historia muchas veces, nunca me había animado a visitar el lugar de noche. Pero esa vez, mis amigos y yo estábamos buscando emociones fuertes. Éramos 5, mi novio Diego, mis amigos Elena y Luis, y su primo Adrián. Era cerca de la medianoche cuando decidimos caminar hacia el callejón, retándonos entre risas nerviosas. Desde el momento en que entramos al callejón, el ambiente cambió. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de nuestros pasos sobre el empedrado.
Las luces de las farolas parecían más tenues, como si la oscuridad las devorara. El aire era frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año, y sentí un leve escalofrío que traté de ignorar. Caminamos hacia el árbol de aguacate, que se erguía en medio del callejón como un guardián siniestro. Sus ramas parecían extenderse como brazos, cubriendo el cielo con sombras que se movían lentamente. Adrián, siempre el más bromista, comenzó a imitar una voz infantil, diciendo: «¿Quieres jugar conmigo?». Nos reímos, pero nuestras risas sonaban forzadas. De repente, Diego se detuvo en seco y señaló algo en el suelo, junto a las raíces del árbol. Era un pequeño zapato, sucio y desgastado, como si hubiera estado allí durante años. Intentamos convencernos de que alguien simplemente lo había dejado, pero todos sabíamos que era raro. Algo no encajaba. Luis sugirió que nos fuéramos, pero Adrián insistió en quedarse un poco más. «Vamos, ¿qué es lo peor que puede pasar?», dijo, con una sonrisa que empezaba a parecer falsa. En ese momento, el aire se volvió más pesado, como si algo invisible nos estuviera rodeando. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido. Era un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «¿Por qué están aquí?». Eso fue lo que creí escuchar, pero no estaba segura. Miré a mis amigos, y sus rostros reflejaban el mismo miedo que yo sentía. Intentamos salir del callejón, pero el camino parecía más largo de lo que recordábamos. Mientras caminábamos, el susurro se convirtió en un llanto suave, como el de un niño. «¿Me ayudarás?», decía la voz, entre sollozos. En ese momento, Elena gritó. Todos volteamos hacia ella, y la vimos mirando hacia una de las paredes del callejón. En el muro, había una pequeña mancha oscura que comenzaba a expandirse lentamente, tomando la forma de una mano. Era como si algo estuviera intentando salir desde el otro lado. Corrimos. No nos detuvimos hasta llegar a la plaza principal de Coyoacán, donde las luces y la gente nos hicieron sentir un poco más seguros. Pero la sensación de que algo nos seguía no desapareció. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Elena juró que sintió que alguien la tocaba mientras corríamos, y Diego dijo que, al mirar hacia atrás, vio la figura de un niño parado bajo el árbol, mirándonos con ojos vacíos. Lo más aterrador fue lo que descubrí al día siguiente. Revisando fotos en internet sobre el callejón, encontré un detalle que no había notado antes. En una de las paredes cercanas al árbol, hay una pequeña placa que conmemora la muerte de un niño. La descripción coincide con la leyenda del militar y su trágico acto. Pero lo que realmente me heló la sangre fue el detalle final. Alguien había dejado un zapato pequeño junto a la placa, idéntico al que vimos bajo el árbol. Desde entonces, no he vuelto al callejón del aguacate. Cada vez que paso por Coyoacán, trato de evitarlo, pero siempre siento su presencia, como si el lugar me estuviera llamando. A veces, en mis sueños, escucho ese susurro: «¿Por qué están aquí?». Y aunque intento olvidarlo, sé que esa experiencia estará conmigo para siempre. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.